Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a nuestro séptimo podcast de la temporada, en el cual voy a estar hablando de todo lo que sucedió la semana pasada con la escuadra neoyorquina, la cual tuvo 3 enfrentamientos, de los cuales pudieron ganar únicamente el primero y perdieron los siguientes 2. Empecemos entonces este podcast hablando justamente del partido que tuvieron en contra del equipo del Thunder el lunes pasado. Este era un partido del cual se esperaba que fuera muy complicado y de hecho lo fue, pero se veía más bien como un partido que los Knicks pudieran perder, por lo que ya había pasado previamente, en donde el Thunder había ido justamente al Madison Square Garden y había prácticamente humillado a la escuadra neoyorquina en ese partido. Entonces ahora, al haber sido un partido que se celebró en Oklahoma, parecería que la ventaja la tenía sin lugar a dudas la escuadra del Thunder, insisto, después de lo que se había visto en el partido anterior. Afortunadamente para los neoyorquinos no fue de esa manera. Tuvieron una muy buena primera mitad, de hecho se fueron al frente por 11 puntos, 58-69, y de ahí prácticamente fueron controlando el ritmo del partido hasta que pudieron finalmente pues evitar justamente que los embates del Thunder les pudieran dar la ventaja. De hecho, los Knicks llegaron a estar arriba hasta por 17 puntos en este partido, que muchas veces, o por lo menos con los Knicks, ya sabemos que esto no siempre es una garantía de que se pueda ganar, ¿no? Entonces, otro de los aspectos que me parece muy importante mencionar es el hecho de que se empezó muy bien el juego, se tuvo una ventaja bastante amplia y que afortunadamente la ventaja nunca se perdió y al final se termina ganando ese partido. Insisto, un partido que parecía muy complicado y que muchos poníamos incluso como una derrota más en el calendario, de los Knicks, ¿no? Hay cosas importantes que se tienen que mencionar de este partido, y es que por alguna razón de pronto los Knicks llegan a tocar un punto muy bajo y vuelven de alguna manera como a reconectarse por un momento, por 1 o 2 partidos, y tienen juegos como este en el cual prácticamente se llevan una victoria sorpresiva. Y mucho tiene que ver justamente con la actuación de determinados jugadores que llegan como con otro chip, ¿no? Tengo que mencionar en primera instancia a Jalen Brunson, que bueno, él en realidad me parece que ha sido el mejor de todos los jugadores de los Knicks durante esta temporada. Llegó y lo ha hecho muy bien prácticamente desde el principio, y ese partido en específico en contra del Thunder tuvo 34 puntos y 9 asistencias, un verdadero partidazo que dio. Las canastas en los momentos clave también, eso es muy importante, y gracias principalmente a él pues es que los Knicks pudieron quedarse con esa victoria de visitante ante el Thunder. Otro jugador que lo hizo bastante bien fue Julius Randle. Julius Randle, que terminó con 25 puntos y 11 rebotes. Y hay que agregar a uno más, y este es muy importante porque la semana pasada yo les platicaba de esta situación de RJ Barrett. RJ Barrett tuvo un gran partido justamente en contra del Thunder, 25 puntos, 8 rebotes, 62% de efectividad en tiros de campo, 75% de efectividad en tiros de 3. Y lo que yo les platicaba el programa pasado es justamente que no estaba teniendo una temporada de acuerdo a lo que se esperaba de él como un jugador ya de cuarto año, y también principalmente por el dinero que se le había pagado, los 120 millones de dólares que se le pagó en ese nuevo contrato para hacerlo pues prácticamente el jugador franquicia junto seguramente a Jalen Brunson. Eh, Aquí tuvo un gran partido y hay que destacarlo porque han sido pocos en realidad los buenos encuentros que ha dado justamente RJ Barrett. Y uno pensaría que a partir de este momento él podría empezar a tener un cambio de mentalidad, un cambio en su, no solo en la mentalidad, sino en la manera en la que desarrolla su juego dentro de la duela, las actitudes que él tiene, la energía que le pone a cada uno de los partidos. Y bueno, por lo menos en ese encuentro eso fue lo que vimos, ¿no? Ya voy a platicar un poquito más adelante de lo que vimos posteriormente, pero en ese partido en específico
La realidad es que sí, RJ Barrett cambió completamente su temporada, básicamente, por decirlo de alguna manera, porque, insisto, había tenido una temporada muy mala, con porcentajes de efectividad muy bajos y que incluso eso llevó a que lo llevaran a la banca. Entonces, importante lo que hizo sin lugar a dudas RJ Barrett en ese partido, ayudó sin lugar a dudas para que los Knicks pudieran quedarse con la victoria. Immanuel Quickley fue otro jugador que también ha estado jugando en general bastante bien y en ese partido tuvo 18 puntos, 4 asistencias, 3 rebotes, una efectividad en tiros de campo del 75% y en triples del 80%, 4 de 5 para Immanuel Quickley. Ahí estuvo otra de las claves para esa gran victoria como visitante de los Knicks allá en Oklahoma. Pero no puedo dejar de mencionar también las actuaciones de jugadores como Quentin Grimes, Jericho Sims y Miles McBride. Miles McBride, este jugador que llegó también hace un par de años y que la verdad es que no le han dado muchas oportunidades precisamente por los jugadores que están en el cuadro titular y la segunda unidad, pero es un jugador que cada vez que sale a la duela, al igual que Sims y al igual que Grimes, que bueno, también hay que mencionar que Grimes ya es un jugador que se le está dando la oportunidad incluso de ser titular, pero en general los tres son jugadores que cada vez que están en la duela, quizá no los vamos a ver anotando muchos puntos ni siendo jugadores que reflejen su actuación en la parte estadística. Sin embargo, lo que ellos hacen, la energía que ponen, cómo pelean cada bola, a veces por ejemplo Jericho Sims no logra quedarse con un rebote, pero lo pelea de una manera suficiente a la ofensiva que evita un rompimiento rápido. Eso es un gran aporte. A veces no se queda en la defensiva con el rebote, pero permite esa pelea que otro de sus compañeros llegue y se lleve la tabla. Ese tipo de cosas, aparte por ejemplo de lo que hace McBride, de que no todas las veces que defiende a un jugador termina en un robo, pero muchas veces sí lo incomoda y hace que la posesión se extienda más o que tengan menos tiempo de tirar o que el tiro sea menos cómodo. Ese tipo de cosas también son algunas que tienen un aporte importante a esta escuadra de los Knicks y que no están, como insisto, no están reflejadas en las estadísticas, pero cuando lo ves dentro del juego y en los momentos del juego, te das cuenta de que en verdad ese tipo de cosas que ellos hacen, muchas veces ni siquiera los titulares las están haciendo. Entonces, importantísimo lo que hicieron ellos tres justamente en ese partido, también fueron clave para esa victoria y era un momento importante para los Knicks porque de entrada borraban esa tristísima, humillante derrota que se tuvo en el Madison Square Garden en contra de esta misma escuadra del Thunder y le van a ganar directamente en su casa a uno de los equipos que tienen más armas, de las que le hacen mucho más daño justamente a esta escuadra de los Knicks y que lo hemos visto no solo en el partido de esta temporada sino también en las temporadas pasadas. Así es que la semana inició muy bien, inicia con una gran victoria, insisto, quizás sí un poco sorpresiva esa victoria de los Knicks, pero te daba a entender que las cosas podían ir mejorando, ¿no? Después de lo que habíamos hablado la semana pasada, de todos los baches en los que se caían y que a veces ir de visita, a pesar de que sabes cómo te van a jugar los otros equipos, pues no encuentran la manera realmente de ser efectivos y de limitar a los equipos rivales para que puedan encestar como lo hacen regularmente. Digo, aquí fueron 119 puntos, también una muy buena cantidad del Thunder, pero bueno, afortunadamente también el porcentaje de efectividad de los Knicks ayudó para que se quedaran con esa gran victoria ahí como visitantes. El segundo partido de la semana que hay que mencionar fue hasta el viernes porque se cruzó el puente, por decirlo de alguna forma, del Thanksgiving allá en Estados Unidos. Entonces jugaron el lunes y después el segundo partido fue hasta el viernes en contra de los Blazers de Portland, un equipo que venía sin Damian Lillard, lo cual pues te daba a entender que los Knicks tenían una gran posibilidad, a pesar de que esta escuadra de los Blazers son un gran equipo, que los Knicks podrían tener la posibilidad de quedarse con esta victoria tomando en cuenta que no tenían a su jugador más importante y que venían también de una gran victoria
en Oklahoma, aparte de los días de descanso que habían tenido, que prácticamente pues fueron 3 días completos de descanso. Entonces, si sumabas cada una de esas cosas, uno podría pensar, bueno, pues es que los Knicks realmente sí tienen posibilidad de ganarle a este equipo. Y los Knicks lo hicieron bien la primera mitad. Fue una primera mitad prácticamente que estuvieron al frente la mayor parte del tiempo. De hecho, llegaron a estar arriba por 14 puntos. Pero el segundo periodo fue ahí cuando empezaron a mostrar otra vez estos problemas que de pronto no entendemos cómo es que pueden llegar a suceder. Eh, Fíjense, en ese segundo periodo cometieron tantas faltas que mandaron a la línea a los jugadores de los Blazers en 24 ocasiones. Solamente en el segundo periodo. Realmente es una verdadera locura. De ahí se propiciaron 18 puntos y también eso tuvo mucho que ver en el hecho de que los Knicks no pudieron irse al medio tiempo con una ventaja mucho más amplia. Entonces, esa falta de concentración, esas faltas innecesarias, cuando ya te ganaron la posición, cuando ya no llegas por descuidos, por lo que sea, es importante que también ellos entiendan que no pueden, uno, perder las marcas y dos, no pueden cometer faltas cuando ya no están ni siquiera en posibilidad de bloquear o de robar el balón. Son aspectos que he mencionado previamente y que siguen dándose en esta escuadra de los Knicks y que desafortunadamente, pues bueno, eso fue un factor por el cual al final terminaron perdiendo en tiempo extra con esta escuadra de los Blazers por un marcador de 132-29. Yo les mencionaba durante la previa de ese partido, que las pueden ver en nuestras redes, en las redes sociales de Reporte Knicks, tanto en Instagram como en Facebook. Cada día de juego grabo una previa de aproximadamente 2 minutos de lo que hay que seguir en los partidos. Yo les mencionaba justamente que no estaba Lillard, sí, que eso era una realidad. Sin embargo, había que poner especial atención en 3 jugadores en específico. Uno era Anthony Simmons, perdón, me fui muy atrás con ese nombre, me acordé justamente de Anthony Hardaway que jugaba en el Orlando Magic. Anthony Simmons, Jeremy Grant y también Josh Hart. Esos fueron los 3 jugadores en los cuales yo mencionaba que había que tener mucha pero mucha atención durante el partido, tomando en cuenta cuando no jugaba Damian Lillard, porque eran los que alzaban la mano y precisamente se encargaban de llevar al equipo hacia las victorias. Y la realidad es que no hubo defensa, principalmente contra Grant y Simmons. Entre ellos dos, simplemente entre ellos dos, 82 puntos. 82 de los puntos que tuvo esta escuadra de los Blazers fue por parte de estos dos jugadores. Algo realmente lamentable, porque entendería yo que un jugador como Damian Lillard no lo pares y te meta más de 40 puntos. Pero Jeremy Grant, 44 puntos, la mayor cantidad en su carrera, la tuvo esa noche en contra de los Knicks. Simmons, 38 puntos, la segunda mayor cantidad en su carrera. Es realmente algo impensable. O sea, pareciera que los Knicks de pronto dicen, perfecto, no va a jugar Damian Lillard. Bueno, el partido está mucho más fácil. No necesitamos defender tan fuerte, no necesitamos a lo mejor esforzarnos tanto para poder llevarnos la victoria. Y no es así. Eso es una realidad. Y yo lo he mencionado. Cada jugador, cuando le dan la oportunidad de brillar, de ser el jugador que pueda comandar a su equipo, la va a tomar. Son profesionales y van a hacer todo lo que sea necesario para llevar a su equipo a la victoria. Y ahí están. 44 puntos de Grant, 38 de Simmons. Y les decía también de Josh Hart. ¿Cómo es posible que Josh Hart haya conseguido 19 rebotes? 19 rebotes para un jugador que no es poste. La mayor cantidad también en su carrera. Vean nada más lo que les mencionaba. Grant, la mayor cantidad de puntos en su carrera. Simmons, la segunda mayor cantidad en su carrera. Josh Hart, la mayor cantidad de rebotes en su carrera. Esa noche en contra de los Knicks. ¿Es en serio? ¿Una vez más?
Pareciera que cada partido encuentran una forma diferente de no hacer bien las cosas y de arruinar un partido que puede ser una victoria. Insisto, sin Damian Lillard, en tu casa, con una ventaja de 14 puntos, y la dejas escapar. O sea, al final los Knicks lograron cerrar el partido, lo mandan a tiempo extra y termina siendo un partido muy cerrado, sin lugar a dudas, pero te deja esa incertidumbre de saber en qué momento este equipo va a ser un equipo consistente y que va a trabajar en cada uno de los aspectos en los que ha estado fallando para que ya no se repitan y que poco a poco el equipo vaya evolucionando. Hoy los Knicks están fuera de incluso del panorama de play-in. Y esa es la posición en la que deben estar porque no es un equipo consistente, no es un equipo el cual va el día lunes a Oklahoma, un gran equipo, y le gana, y después en casa también contra un gran equipo pierde por errores, básicamente podría yo decirlo, uno, mentales en el caso de las faltas, y dos, otra vez no hay defensiva. Y la pregunta aquí es, ¿no es acaso la etiqueta con la cual llegó Tom Thibodeau a los Knicks de ser uno de los mejores entrenadores defensivos? Y esta escuadra de los Knicks ha estado promediando más de 130 puntos por partido en el Madison Square Garden en las últimas 2 semanas. ¿Dónde está la defensa? Porque ahora entonces yo puedo entender, a lo mejor, ok, no tienes a los jugadores con las cualidades necesarias para poder defender. Entonces, ¿para qué quieres a un entrenador defensivo? Trae a un entrenador que no le dé prioridad a la defensiva, que priorice la ofensiva y explota a partir de ahí las cualidades de cada uno de estos jugadores. ¿O quieres quedarte con Tom Thibodeau? Pues entonces ve al mercado y busca jugadores que tengan esas cualidades defensivas para poder llevar al equipo a la victoria. Hoy en este momento los Knicks están justamente en medio, de la mitad para abajo de los equipos. Es un equipo menos que promedio. Y lo peor de todo es que ni siquiera sabes qué puedes aspirar. Porque tampoco puedes decir, bueno, es que estamos jugando mal a defensiva, pero a veces la juegan bien. Muy pocas veces esa es una realidad, pero a la ofensiva dices, bueno, ok, mi fuerte va a ser la ofensiva, y de pronto te encuentras con jugadores como RJ Barrett, que es pues supuestamente uno de tus estandartes y que está tirando por abajo del 20% en tiros de 3 o que no sabe atacar la canasta. Ha fallado muchas canastas abajo del aro. Entonces, ¿qué movimiento haces? ¿Qué esperar cada siguiente partido de los Knicks? Recordarán cuando hablamos justamente de que le ganaron al Jazz como visitante, le ganaron también a los Nuggets como visitante, y después actuaciones terribles en contra de los Warriors y de los Suns. Solo la semana pasada sucedió eso. Entonces, ¿cuál es la realidad de este equipo? Ni ellos mismos lo saben. Hoy no podemos decir cuál es la realidad de esta escuadra de los Knicks. ¿Quién es su mejor jugador? Sí es Jalen Brunson, lo sabemos, pero no podemos ponerle a él la carga de todo el equipo. No va a ganar todos los partidos y no puede, y tampoco tiene por qué ser el jugador que no falle nunca en los momentos clave. Y voy a hablar de eso ahorita que analicemos el partido de ayer en contra de los Grizzlies. No puede ser él. No tenemos en esta escuadra de los Knicks, y de hecho no hemos tenido un superestrella. No hemos tenido un Giannis. No tenemos a ningún Durant. Tenemos que trabajar en equipo. Y de nada sirve que Jalen Brunson levante la mano si al final sus compañeros alrededor no hacen su trabajo. Y los que ponen la energía en esos partidos, como ya lo mencioné, jugadores como Grimes, como Sims, como McBride, como Toppin, como Quickly, no les das los minutos necesarios o no les das más minutos porque tienes que poner en la duela a jugadores como Julius Randle y RJ Barrett.
Así no puedes encontrar una identidad de un equipo. Hace 2 años parecía que se tenía esa identidad, se llegó a playoffs y todo iba muy bien. Y luego es la segunda temporada en donde no sabemos quiénes son los Knicks. Terminaron perdiendo entonces ese partido en tiempo extra. Y luego el domingo venían los Grizzlies. Un equipo con el cual se perdió en tiempo extra en el partido inaugural. Se jugó muy bien, se le peleó de una manera importante a esta escuadra de los Grizzlies, que tienen en su más grande figura a Ja Morant, un jugador al que no puedes parar, pero se le peleó, se jugó muy bien. Ese partido se mandó a tiempo extra con un gran triple en los últimos segundos, desde la esquina. Se manda a tiempo extra ese triple de Cam Reddish y después se pierde en tiempo extra, pero se peleó. Entonces, en casa, con un equipo que en teoría ya había estudiado a este rival, se pensaba que también pudiera ganarse, o por lo menos pelear. Y eso sí no lo voy a negar, fue un partido que se peleó. Un partido que se peleó, casi cerrado prácticamente todo el encuentro. Hubo de hecho 12 cambios de ventaja en ese partido. Y al final del tercer periodo fue cuando esta escuadra de los Grizzlies se fue al frente ya por 12 puntos. Ahí parecía que las cosas ya no iban a pintar bien para los Knicks y que la derrota estaba pues prácticamente consumada. Pero no, afortunadamente y gracias de verdad a una actuación impecable hasta ese momento de Jalen Brunson, los Knicks pudieron ponerse incluso al frente en 2 ocasiones hacia el cierre del partido. Desafortunadamente tengo que decirlo, Jalen Brunson primero, con 7 segundos por jugar, tuvo la posibilidad de darle la ventaja a los Knicks y después tratar de defender lo que viniera por los Grizzlies y ganar el partido. Desafortunadamente ese tiro no cayó. Baja la tabla los Grizzlies, cometen la falta, mandan a la línea, meten solamente 1 de 2 y los Knicks necesitaban solamente un doble para empatar el partido, un triple para ganar. Y ahí, desafortunadamente, lo vuelve a intentar Jalen Brunson y volvió a fallar. Ya quedaron únicamente unas décimas, se comete la falta y por eso la desventaja al final, la diferencia fueron 4 puntos, pero en realidad el partido estuvo a esa canasta de Jalen Brunson de irse una vez más a tiempo extra. Así es que si uno quiere ver solo el final del partido, pues dirían, bueno, es que los Knicks perdieron por Jalen Brunson, ¿no? Pero no, la verdad es que no hay nada que reprocharle a Brunson en ese partido. 30 puntos, 9 asistencias y lo más importante, en esa remontada del último cuarto de los Knicks, fue Jalen Brunson el jugador que los puso en esa situación. Sí, falló esos últimos 2 tiros, pero yo les decía, no podemos depender de que él lo haga todo. Es un gran jugador, muy efectivo, pero va a fallar en algún momento. Y le tocó fallar y en 2 ocasiones en este partido. Pero no es su culpa. Necesitas otros jugadores que hagan el trabajo. ¿Por qué los Knicks tuvieron este partido tan cerrado? ¿Por qué hubo necesidad de que hubiera una remontada? Bueno, porque de los errores clave que se tuvo en este encuentro fueron los rebotes ofensivos que permitieron. 16 rebotes ofensivos que se reflejaron en 19 puntos. Y la defensiva, que prácticamente otra vez no existió, que permitió que los 5 titulares de Memphis terminaran con doble dígito en puntos y que no supieron defender el tiro de larga y de media distancia. Defensa perimetral una vez más. Eso llevó a esa desventaja de 12 puntos, eso llevó a que los Knicks no pudieran tener una ventaja quizá un poco más amplia al final del partido para poder quedarse con la victoria. Entonces no es Jalen Brunson. De hecho, sin Jalen Brunson los Knicks seguramente hubieran perdido por un marcador más amplio. Porque fue él el jugador que puso, insisto, a los Knicks en la probabilidad en ese cierre de partido de ganarlo
o extenderlo a tiempo extra. Pero no puedes entregar tantos rebotes ofensivos, no puedes seguir sin defender los tiros de media y de larga distancia contra equipos que son tan poderosos. Ahora también a lo mejor los Knicks decían, bueno, es que Desmond Bane no está en la duela, es el segundo mejor anotador de esta escuadra de los Grizzlies. Pero, de igual manera, en la previa yo les mencionaba, ojo con Jared Jackson, ojo con Dillon Brooks. Son dos jugadores que también alzan la mano cuando no está Bane. Jackson terminó con 21 puntos y 5 rebotes. Brooks 23 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias. Grandes números. Cualquiera de estas dos actuaciones quisiéramos que tuviera cada semana RJ Barrett. Y no las está teniendo. Por supuesto que si a estos dos jugadores le agregas la gran actuación que siempre tiene Ja Morant, pues es prácticamente imposible que si tú cometes tantos errores puedas ganar. Ja Morant terminó con triple doble. 27 puntos, 14 asistencias, 10 rebotes. Su quinto triple doble, el quinto de su carrera y el primero en el Madison Square Garden. ¿Qué tan importante fue la victoria y el triple doble para Ja Morant? Comentaban justamente posterior al partido, su papá de Ja Morant estuvo ahí en la duela. Ayer el papá le pidió su jersey. Le pidió el jersey del partido porque consiguió un triple doble en uno de los escenarios más importantes de todos los deportes. De ese tamaño el orgullo del papá por lo que hizo su hijo en ese partido. Es una historia muy linda del lado de Ja Morant, pero ¿qué nos dice del lado de los Knicks? Que otra vez actuaciones importantes se están permitiendo en el Madison Square Garden. Como ya lo mencionaba del partido pasado, lo de Grant, lo de Simmons y también lo de Josh Hart. Ahora el triple doble, el primer triple doble en la historia de la carrera de Ja Morant en el Madison Square Garden. Entonces son cosas que siguen afectando a los Knicks, que siguen siendo el reflejo de las carencias que este equipo tiene y que hasta el momento no parece existir una respuesta para esto. No sé qué se pueda hacer. Yo veo el roster que tenemos y digo, hay jugadores que nos pueden aportar, incluso muchos de ellos, y seguramente ustedes ya lo han notado también en estos podcasts, muchos de ellos no tienen nombre, pero aportan más energía en la duela que los que sí lo tienen. En este momento, yo podría decir que es una decepción la temporada de RJ Barrett. Julius Randle, lo mismo. Y no se vayan por las estadísticas de Julius Randle, insisto. Lo de Julius Randle pasa más bien por el aspecto mental, la inteligencia. Le dicen allá en Estados Unidos el basketball IQ. Es saber interpretar los momentos del juego, saber qué hacer. Y eso no lo tiene definitivamente Julius Randle. No lo tiene. Así de simple. Entonces yo preferiría jugar con otros que no están o que no tienen ese nombre. Y a lo mejor también perder. Pero perder con un esquema, con una mentalidad, con una ideología diferente. Y dejar que ellos evolucionen. Porque esa evolución va a llevar a que los Knicks puedan ser un mejor equipo más adelante. Los Knicks hoy están atados con RJ Barrett por el contrato que se le dio. De cierta forma también están atados con Julius Randle porque también tiene un gran contrato. Pero se puede hablar todavía de que RJ Barrett
se tiene que quedar, pero Julius Randle se podría ir. Y Tom Thibodeau, yo hoy no estoy seguro de que Tom Thibodeau sea el coach ideal para este roster de los Knicks, porque no ha demostrado tener la capacidad de dejar de lado el hecho de pensar que Julius Randle es mi mejor jugador porque es el que más anota y lo voy a poner más tiempo en la duela en lugar de darle tiempo a los jugadores que realmente te están dando productividad y efectividad a la defensiva o en otros aspectos del juego cuando están ahí. Y sigue teniendo esa tendencia en la cual el partido va mal, hace cambios, manda a jugadores titulares a la banca, vienen entonces la segunda unidad, recuperan, empatan o incluso toman la ventaja, tienen el momento del juego y ¿qué hace? Bueno, ya lo saco y meto otra vez a los titulares. ¿Y qué es lo que regularmente termina sucediendo? Que se pierde el partido. Porque está leyendo mal esa parte. Porque está priorizando nombres en lugar de ejecución dentro de la duela. Y eso definitivamente está afectando de una manera muy, pero muy negativa a esta escuadra de los Knicks. Yo creo que estamos muy próximos a que empiece a haber cambios. Evan Fournier sigue sin jugar. Y ya lo entendió. Lleva por lo menos 2 semanas sin jugar. Y en cuanto haya una posibilidad, seguramente él va a salir del equipo. Se habla también de IQ. Yo no quisiera que él se fuera. Me parece que es de los que se tienen que quedar. Pero pues también hay que pensar en quién puedes traer. Son cosas que se tienen que tomar muy en cuenta porque ¿qué vas a hacer? ¿Vas a traer jugadores para que se acomoden al esquema de Tom Thibodeau? Pero, ¿y si Tom Thibodeau tampoco es la respuesta y luego lo vas a sacar, te vas a quedar con jugadores que tampoco rinden? Porque van a llegar a un esquema diferente. Es una decisión muy complicada que se tiene que tomar. No es tan fácil en realidad. No es solo decir, bueno, mandemos, saquemos del equipo a Tom Thibodeau y traigamos otro entrenador. Pero luego ese entrenador tiene que ver el material con el cual va a trabajar y si eso se acopla a su ideología de juego. Por eso sería mejor que Tom Thibodeau en este tiempo que todavía está y si es que se va a quedar o el tiempo que sea, tenga la capacidad de dejar de lado las jerarquías. Jerarquías que solo él ha puesto, porque yo he escuchado, he leído, he visto por todos lados que muchos aficionados están pidiendo ya la salida de Julius Randle porque saben que no es la respuesta de este equipo. Entonces esa jerarquía se la está dando Tom Thibodeau. No está viendo la realidad de lo que está sucediendo con este escuadro de los Knicks. Y es triste porque él sabe que su puesto está en juego. Entonces tendría que hacer algo adicional. Pero no lo está haciendo. Y así entonces, después de otra semana, con momentos buenos, pero momentos malos principalmente y muchas más dudas, los Knicks están ahora con una marca de 9 ganados, 11 perdidos, y como les mencionaba, están fuera del panorama del play-in. Muchas cosas tienen que suceder, tiene que haber cambios, tiene que... E insisto, los cambios no forzosamente tienen que venir a veces desde la parte gerencial o incluso del entrenador. Tendría que haber cambios en la mentalidad de cada uno de los jugadores. RJ Barrett, insisto, después de el partido contra Portland, si no mal recuerdo, le volvieron a preguntar qué pasaba por su mente, cómo se sentía con respecto justamente a sus problemas de tiro. Y él lo que decía, fíjense nada más, es realmente absurdo. Él dice, estoy bien, no sé por qué ustedes se preocupan, yo estoy bien. Venga, RJ, ¿cómo que por qué nos preocupamos? Nos preocupamos porque no estás siendo el jugador que pensábamos que ibas a ser. No estás siendo ese jugador de 120 millones de dólares. No lo eres. No estás ni cerca. No puedes decir estoy bien cuando sabes que no estás teniendo
buenos partidos, no estás ejecutando, no estás cumpliendo. Por supuesto que tenemos que preocuparnos. Y tú deberías tener autocrítica, como si la tiene Jalen Brunson. Insisto, ayer Jalen Brunson, un partidazo, por cosas del destino, por lo que ustedes quieran, falló los últimos 2 tiros. En la conferencia de prensa le preguntaron cómo se sentía y él, básicamente, en resumen, dijo que sintió que decepcionó a la organización, porque él dijo: me recibieron con los brazos abiertos, confían en mí, y les fallé. Ese es un líder. Ese es el líder de este equipo de los Knicks. RJ Barrett lleva 4 años, se suponía que iba a ser nuestra gran figura. Yo lo he defendido en muchas ocasiones hablando de, bueno, también hay que tomar en cuenta que es un jugador joven todavía, le falta madurar en algunos aspectos, tiene que ejecutar mejor. Pero ya 4 años RJ, 4 años en esta liga, 4 años en Nueva York, sabiendo cómo está la situación dentro de la institución, y sales a jugar sin energía, te la pasas peleándote, reclamando cada falta que te marcan o que no te marcan. Eso no es lo que necesita esta escuadra de los Knicks. Por eso yo les decía, no fue problema lo de ayer de Jalen Brunson. Es un tema de raíz que esta escuadra de los Knicks no ha podido superar. Y que creo que hay jugadores que pueden ayudar a eso. Y están dentro del roster, pero no se les están dando los minutos necesarios, precisamente por darle minutos a jugadores como Randle y como Barrett que no están rindiendo. Cam Reddish, que la temporada pasada prácticamente llegó y fue relegado por Tom Thibodeau, esta vez está teniendo una mejor temporada. También tiene problemas a la defensiva. Eso es una realidad. Pero si haces una comparación de lo que te da RJ Barrett y lo que te da Cam Reddish, dices, ok, bueno, ninguno de los dos se defiende. Pero, ¿quién me está produciendo más y quién está poniendo más energía al ataque? Hoy, sin lugar a dudas, es Cam Reddish. Pero no van a sentar a RJ Barrett para poner a Cam. Aunque deberían hacerlo. Porque la institución debería estar por encima de los jugadores, pero no lo va a hacer. Van a querer seguramente medio arreglar el asunto haciendo algunos cambios ahí de jugadores antes de la fecha de límite de cambios en febrero, probablemente desde antes. Pero realmente ¿es lo que necesita esta escuadra? Yo creo que no. Yo creo que hay muchos aspectos y yo no sé cuáles sean los que vayan a querer mover primero. Pero insisto, tienen que tomar una decisión hacia futuro, primero de saber si le van a dar la oportunidad a Tom Thibodeau. Hay que exigirle que ponga a los jugadores que le den mayor posibilidad de ganar en la duela, y que se olvide de jerarquías que, insisto, él es el que las ha puesto. Y después, también, si le vas a dar la oportunidad, tráele jugadores que funcionen mejor en el esquema de juego que él piensa que puede darle mejores resultados a esta escuadra de los Knicks. Si crees que Tom Thibodeau no es, pues de una vez dile que muchas gracias, busca otro entrenador, analiza, o que él analice si los jugadores que tiene son los necesarios para lo que él quiere en cuestión del estilo de juego, y si no, permite que él te ayude a sacar a los que no sirven y a traer a los que le puedan dar una mayor posibilidad de victorias. Eso es lo que tiene que suceder en las próximas semanas. Y espero que eso suceda en las próximas semanas, porque si nos esperamos hasta la fecha límite de cambios, la realidad es que es muy probable que para ese entonces, así como van las cosas, esta escuadra de los Knicks ya ni siquiera pueda tener una oportunidad real de aspirar por lo menos al play-in. Porque no tiene identidad, no tiene energía y no tiene defensiva. Pero ya veremos qué es lo que sucede en las próximas semanas. Esta semana es otra de las que tienen 4 partidos.
El martes visitan a los Pistons. Cualquiera diría, ok, bueno, ya un respiro los Pistons. Recuerden que la última vez que jugaron contra los Pistons estuvieron a punto de perder ese partido y en el Madison Square Garden por exceso de confianza y por falta de efectividad. Un día después regresan al Madison Square Garden, pero para enfrentar a Giannis y a los Bucks. Otro partido muy complicado. El sábado van a recibir a los Mavericks de Luka Doncic, a ver quién puede pararlo. Y finalmente el domingo también en casa en contra de los Cavaliers, que viene por primera vez después de todos los rumores de cambio. Donovan Mitchell viene por primera vez entonces con este uniforme al Madison Square Garden. Una semana que pinta para ser bastante complicada para los Knicks, probablemente con 3 derrotas, y de ahí pues veríamos entonces qué es lo que sucede. Así es que, queridos amigos de Reporte Knicks, aquí está el análisis de lo que ocurrió justamente la semana pasada con los Knickerbockers y lo que se viene para esta semana. Más dudas que certezas en realidad. Únicamente sabemos que, sin lugar a dudas, la inversión que se hizo por Jalen Brunson valió la pena. Y lo demás, todo está en realidad en el aire, y no porque no haya jugadores que puedan ayudar a las victorias, como ya lo he mencionado, sino porque este equipo no tiene una identidad y por lo tanto no puede formar un verdadero roster competitivo. Pero ya veremos qué sucede esta semana. No me queda por hoy más que agradecerles una vez más que me hayan acompañado en esta nueva edición de nuestro podcast. Y recordarles que también pueden seguirme en redes sociales, en Facebook y en Instagram como Reporte Knicks. Ahí hago el resumen de los partidos una vez que terminaron y también las previas y cualquier información urgente o necesaria que haya a lo largo de la semana de la escuadra de los Knicks. Así es que muchas gracias y hasta la próxima semana en una nueva edición del podcast de Reporte Knicks.